En esta sesión vamos a ver cómo se crea un nuevo cliente. En cualquier negocio de una empresa es necesario trabajar con clientes, también llamados deudores, y para poder trabajar con ellos se necesita crear una cuenta de cliente. Y para ello se puede usar la transacción FD01, que se encuentra en la ruta Menús App, Finanzas, Gestión financiera, Deudores, Datos maestros y FD01, Crear. Si la ejecutamos, se nos muestra la pantalla Acceso Crear cliente, la cual contiene una ventana donde solo es necesario seleccionar el grupo de cuenta. Para ello podemos desplegar la lista, donde se nos muestran los grupos de clientes que hay disponibles. O también podemos hacer clic sobre el icono del dibujo, que nos muestra una ventana con los mismos grupos de cuentas que vimos antes, pero ahora con un poco más de información. Por ejemplo, tenemos la columna Grupo, que nos indica el código que tiene asignado el grupo de cuentas. La columna Nombre nos indica el nombre del grupo. Hay que saber que cada grupo de cuentas tiene asignado un intervalo de cuentas, que irá incrementándose por cada cliente que se añada a ese grupo de cuenta. Por lo que podemos ver que en esta columna indica la cuenta que tendrá el primer cliente para cada grupo de cuenta. Luego tenemos la columna que indica cuál será la última cuenta que tendrá el último cliente del grupo de cuenta. En este ejemplo, vamos a seleccionar el grupo de cuenta pagador. Y vemos como el campo grupo de cuenta está informado con el dato que seleccionamos. El resto de los campos no son necesarios informarlos, por lo que para continuar con la creación del cliente, vamos a hacer clic sobre el botón de continuar. Esta nueva pantalla es la de datos generales del cliente, donde hay que introducir los datos del cliente y donde se pueden ver varios apartados. El apartado Nombre, donde es obligatorio introducir el nombre del cliente, por ejemplo, Pedro. También se puede seleccionar el tratamiento que se le da al cliente. Luego tenemos el apartado de conceptos de búsqueda, donde se tendrá que introducir un concepto para ayudar en la búsqueda del cliente, por ejemplo, preferente. En el apartado Dirección calle se puede introducir los datos del domicilio del cliente, pero solo son obligatorios la ciudad, por ejemplo, Madrid. Y el campo país que vamos a introducir ES, que como ya sabemos es España. En el apartado de correos tendríamos que introducir el apartado de correos del cliente. Y si usamos la barra de desplazamiento lateral, podemos ver cómo también se nos muestra el apartado de comunicación, donde se puede introducir los métodos para comunicarse con el cliente, como por ejemplo el teléfono o fax. Una vez introducidos los datos necesarios del cliente, si lo que queremos es crearlo, habrá que pulsar sobre el icono del disquete. Como en este caso aún faltan por informar más campos, si pulsamos sobre el disquete, nos indica que el campo NIF está sin informar, por lo que introducimos el dato. Y volvemos a hacer clic sobre el icono del disquete, que guarda todos los datos, y nos muestra en la parte inferior un mensaje indicando que la cuenta del cliente ya está creada. Ahora, para volver a la pantalla principal SAP Easy Access, cerramos la ventana actual. En esta sesión hemos visto cómo se crea un cliente o deudor con la transacción FD01. Resumen. Los clientes también se llaman deudores. Para crear un cliente se puede usar la transacción FD01. Y hay que asignarle un grupo de cuentas. Cada grupo de cuentas tiene asignado un intervalo de número de cuentas. No olvides suscribirte a nuestro canal y entrar en nuestra web